Hola a todos, bienvenidos a este video. Después de mucho tiempo, hablaré de nuevo de Kirby, en este caso y como dice el título, de los extra modes, o más bien, los modos e historias sin Kirby. Aún así hablaré de otros extra modes muy parcialmente para explicarlos, además de que no tomaré extra modes que no cambien la historia o no tengan otro personaje. Ahora sin más que decir, empecemos. El primer extra mode que tomaremos es el Meta Nightmare original, el de Nightmare in Dreamland. Este modo nos cuenta cómo Meta Knight se fue de viaje para entrenarse. Aunque parezca que el modo no tiene mucho, hay algo curioso. Cuando nos enfrentamos a King Dedede al final de este modo, vemos que la fuente de los sueños está seca. En la historia de Kirby, la fuente solo se seca cuando Nightmare sale de su sello, o sea, está llena cuando peleamos contra Dedede, se vacía cuando sale Nightmare. Y se llena luego de que lo derrotamos, así que, de cierta forma, este modo pasaría un poco después de que Kirby empieza su aventura, y mientras Kirby pelea contra Nightmare, Meta Knight pelea contra Dedede, aunque hay un problema, pues si esto es así, significa que el Meta Knight contra el que Kirby se enfrenta en la historia es un impostor, y el original estaba detrás suyo y aún no llegaba a ese lugar. Realmente es el único hueco argumental que veo en esta resolución. Además si me dicen, pero los Meta Nightmare no son canon, lo dijo Kumasaki, pues sigan viendo hasta Planet Robobot que aclararé eso. Ahora continuemos. El que sigue es Meta Nightmare Ultra. Aquí parece como si Meta Knight hiciera la aventura de Kirby en vez de él, pero hay unos detalles que dicen que continúan la historia de Kirby. La primera es cuando Meta Knight se encuentra con los hijos de Dinablade, ya que estos saben volar, y aprendieron a volar con Kirby, y el segundo detalle es cuando Meta Knight invoca a Nova, pues la secuencia de aparición de Nova en este modo es la de su destrucción pero en reversa. O sea, apareciendo con sus piezas restaurándolo en vez de aparición de la nada. Además, como ya saben, este modo omite a Marx, y peleamos contra Galacta Knight, así que por la reconstrucción de Nova, Marx ya debería de haber sido derrotado, aunque este modo no esté exento de cosas raras, como la roca de The Great Cave Offensive, que está intacta cuando la destruyó Kirby, aunque es lo de menos, o que Meta Knight destruya su propia nave, lo cual es raro. Ya que sería como que Meta Knight la reconstruyó y luego la destruyó él mismo, es raro, pero si tomamos Meta Nightmare Ultra como una secuela alterna que no pasa en el universo principal, podríamos decir que pasa luego de Dinablade y Milky Way Wishes. Ahora llegamos a Dedede Tour. Aquí al inicio podemos ver que la planta de ensueño es muy pequeña por alguna razón, y no llega a Floralia, por lo que Dedede llega con una Warp Star. Además, Dedede va de isla en isla gracias a portales, por lo que no tuvo la necesidad de hacer crecer la planta de ensueño, y la prueba más evidente es que en el escenario de la pelea contra Sectonia con Kirby podemos ver a la planta de ensueño de fondo, pero en la pelea contra Sectonia Deluxe no podemos verla. Así que aquí la planta de ensueño no creció, diferenciándose este modo de la línea principal, y a diferencia de sus antecesores no podría pasar en el universo principal. Además, este modo no tiene la aparición de Taraña, así que tal vez este intento secuestrar a Dedede como en la historia original pero fracaso en vencer a Dedede Chad. Luego de derrotar a Sectonia, aparece el espejo dimensional, y con ello Shadow Dedede, el cual es derrotado. El rey entra al espejo y se enfrenta a Dark Meta Knight, derrotándolo por completo y destruyéndolo aparentemente. Ya llegamos a Planet Robobot, con Meta Nightmare Returns. Esta es fácil. El director actual de los juegos de Kirby, Shinya Kumasaki, mencionó que Meta Nightmare Returns pasa en una línea alterna a la historia principal. Esta mención dio el pensamiento de que todos los coliseos y extramodes no son canónicos, exceptuando algunos, pero Kumasaki solo se refería a Meta Returns y el coliseo específicamente en ese post-Demiverse. Ahora sí, luego de aclarar eso, expliquemos el modo. Este modo apenas iniciar te dice que Kirby está dormido, así que Meta Knight debe encargarse de los invasores. En este modo se omiten algunos jefes como Kabula. Suzy no atrapa a Meta Knight, por lo que no hay un Mecha Knight, y al derrotar a Altman, pasa algo curioso. Tras su derrota, Meta Knight se vuelve el nuevo administrador de Star Dream, evitando que Altman se conectara con este haciendo que la máquina se revelara como en la historia original. Con eso, Star Dream invoca a enemigos poderosos para que Meta Knight pueda satisfacer sus deseos de lucha. Estos serían Dark Matter, Sectonia y Galacta Knight, el cual destruiría a Star Dream de un tajo al aparecer. Aparentemente, al final Meta Knight logra derrotarlo, y lo devuelve a su sello. Casi me olvido, pero aquí hay una inconsistencia con Mecha Knight, pues aquí vemos a Stock Mecha Knight, una versión mejorada del Mecha Knight original. Lo cual no tiene sentido ya que aquí Mecha Knight no existió, aunque en japonés se menciona que fue creado usando los datos de Mecha Knight, por lo que podríamos decir que hay un vacío legal,
y que fue creado usando datos de Meta Knight normal, pero esto solo es mi forma de evadir esta inconsistencia. Ahora vamos con la Quest Star de Star Allies, la más difícil porque Star Allies se resume en que deja cosas muy vagas y le dice al jugador, resuelve pa. Bueno, en resumen, es la historia original pero con unos cambios. Aparte de la no aparición de Kirby, el primero es que cuando peleamos con Inés no se ve el Jambacorazón, sino que vemos un portal, de este sale Galactonite, el cual es devorado por esta mariposita, y se vuelve Morphonite. Morpho es derrotado y desaparece. La explicación posible es que Inés no pudo recolectar en este modo los pedazos del Jambacorazón, pero eso no explica el que invocara a Galacta. Además, hay unas ilustraciones del juego donde vemos algunas cosas posteriores a esta pelea, entre ellas el de las hermanas magas, y hablando de ellos, su Quest Star es diferente, omitiéndolas a ellas y a Inés, poniendo versiones paralelas de los jefes, y al final del modo no aparece Galactonite ni Morphonite, sino que aparece Morphonite Axe, forma de Morphonite. Al conseguir todo el poder de Galactonite, este es derrotado, y las hermanas quedan felices. Adicionalmente, cuando se pelea con este jefe, la zona tiene la misma apariencia que al final de Heroes in Another Dimension, pero con el reflejo barra portal a Another Dimension aún en el suelo, lo que podría implicar que la degradación de la zona y la aparición del portal son cosas que pasarán eventualmente en el lugar sin importar qué. Como dato extra, en las historias de Taraña, Susie y Magolor, cuando Inés es derrotado, el piso de la zona lo absorbe, aparentemente siendo un portal a la otra dimensión, pero es para hablarlo luego. Ahora vamos con los coliseos. El primero es Helper Hero, en donde un ayudante en Superstar Ultra se enfrenta a jefes en vez de Kirby. No hay nada relevante, exceptuando que el jefe final es Wham Bam Jewel. Básicamente pudo pasar en cualquier momento. La True Arena de Superstar Ultra es curiosa pues aquí muestran que luego de la derrota de Marx, este absorbió partes de Nova, obteniendo su poder volviéndose Marx Soul, lo que por cierto, descartaría de cierta forma que este modo sea secuela de Meta Nightmare Ultra porque no debería de haber un Nova si sus partes están dentro de Marx, tal vez luego de su derrota sí, pero no antes. Además, este modo muestra a los Final Four, Wham Bam Jewel, Mask DDD, Galactonite y Marx Soul. Aunque es probable que esto no tenga trasfondo verdadero y lo único que importa es la pelea contra Marx Soul. En el Coliseo de Return to Dreamland y su versión deluxe, hay dos cambios a la historia. Uno es la aparición de Galactonite, que llegó a ese lugar por un portal, y el segundo solo pasa en la versión deluxe. Con la segunda forma de Magolor Soul, luego de derrotarlo, un portal se abrirá, y este será absorbido sin dejar rastro. En el original solo desaparecía en la nada. Aunque queda la pregunta de qué pasó con este Magolor, ya que en el epílogo de Magolor muestran la cinemática de cómo este vuelve a su forma normal y la corona maestra se rompe antes de caer al portal, mientras que aquí termina en el portal aún en su forma Soul. En el Coliseo de Triple Deluxe, se habla de los 4 reyes en japonés, cosa curiosa porque tenemos un rey, 2 versiones de una reina y el tipo que creó a ese rey y quien manipuló a esa reina. Me daría gracia que Dark Meta Knight se considerara a sí mismo un rey. En fin, esto lo omitiré, porque al igual que en DDD Tour, la planta de ensueño no aparece en el escenario de Sectonia Deluxe, así que explicaré la pelea contra Soul of Sectonia. Esta pelea podría pasar luego de que Kirby derrotara a la reina, pero este en vez de morir lograría sobrevivir, comiéndose 4 frutos milagro, y restaurándose. Los perfiles en japonés de la reina son muy interesantes. Por ejemplo el segundo, este está escrito en primera persona, siendo que quien habla es Sectonia, en donde la reina menciona una voz que ya no escucha, y que quiere que le dé su sueño eterno, si tomamos en consideración el perfil anterior a ese. Esa voz no sería Dark Meta Knight, sino que sería Taraña pues se menciona que la voz de Taraña ya no llega a ella, cosa que se contradice por completo con el perfil occidental que dice que alguien le ofrecía su ayuda, lo que hizo las especulaciones de Dark Meta Knight con este diálogo, que hizo también que se perdiera un momento bonito en un perfil al cual le quitaron la gracia al quitar la escritura en primera persona. Perdón, es que me parece criminal lo que las traducciones occidentales le hicieron a los perfiles, haciendo la historia innecesariamente confusa con malas traducciones. A veces ni parece que tradujeran, solo pusieron lo que les pareció. Se me hace frustrante que eso pase en la mayoría de franquicias que me gustan, pero bueno, ahora que me desestrese un poco, sigamos. Con el Coliseo de Planet Robobot, aquí me inventaré el inicio. Pasa todo como la historia original, solo que Kirby luego de vencer a Altman y fallar en la conexión, Stardream mandaría a pelear contra Kirby a Dark Matter y Sectonia, y tras ser derrotado sacaría a Galactonite. Stardream sería atacado por Galacta, liberando el programa final, como se dice en el perfil japonés de Stardream Soul OS.
De hecho, la máquina quedó tan pendeja por el golpe de Galacta que detectó el golpe de Galacta como aparente daño desconocido. La batalla contra Stardream pasaría como la conocemos hasta que este se come a Kirby y lo deja en su interior. Aquí en el perfil japonés se menciona que aunque al inicio Stardream tenía 99.99% de posibilidades de ganar, cuando borró la memoria de Altman de su interior, la máquina pasó de ser un ser completo a ser una máquina rota. Y alguien así no era rival para Kirby, por lo que al borrar a Altman la máquina perdió toda posibilidad de victoria que tenía al inicio. Si Stardream no hubiera sido tan pendejo como para borrar a Altman, probablemente derrotarlo hubiera sido imposible, pero eso ya es otro tema. El Coliseo de Star Allies no tiene historia, así de simple. Curiosamente en los créditos de Quest Star aparece Soul of Void y en Heroes in Another Dimension parece Void. Pero eso pasa en todos los juegos diciéndote qué es lo que encontrarás en el modo extra o en el coliseo que sigue, así que las peleas contra Void seguramente solo son versiones alternas de la pelea de la historia principal. Con el coliseo de Forgotten Land, solo importan la Copa Meta Knight, el combate contra Phantom Meta Knight y la pelea con Chaos el Phyllis, siendo todos estos canon para la historia base del juego, hasta la salida de Star-Crossed World, cambiando la pelea de Chaos el Phyllis como la canónica, siendo la principal ahora la de Chaos el Phyllis Señor del Caos luego de la historia del DLC. Y con eso tendríamos a los extra modes sin Kirby y los coliseos listos. Probablemente ya vieron que varios coliseos no son canon, y los extra modes sin Kirby, unos sí pueden, otros no, facilito. Pero ahora veamos los otros extra mode, los que sí son canónicos o tomados en cuenta casi al 100% por la pura lógica. Empecemos. El primero es Revenge of the King. Este modo de Superstar Ultra es secuela de Spring Breeze que sirve como nueva versión del extra mode de Kirby Dream Land 1, nada más que decir. Luego tenemos el extra mode de Return to Dreamland, que es referenciado en el epílogo de Magolor, tiene unos pocos cambios como los jefes y la pelea con Magolor Zoo, pero la historia es la misma. Luego le sigue el epílogo de Magolor que es lo que pasa luego de que Magolor es derrotado y explica cómo Magolor se fue al mundo de Kirby Clash a buscar chamba antes de regresar al mundo principal, venciendo enemigos elementales para conseguir los pedazos de la gema manzana para restaurar sus poderes, venciendo al final a la corona maestra que se fusionó con la gema manzana. Seguimos con los Four Gold Dreams, donde Kirby y el Philin van a una dimensión que creó Olby en sus sueños para rescatar a Leongar, y terminan puteándose a Morphonite que se comió a Olby. Star-Crossed World en donde la estrella de la oscuridad cae a la tierra olvidada, y Kirby y el Philin deben buscar a los Starries, los que sellaron la estrella de la oscuridad para restaurar el sello, que al hacerlo este se rompe y Kirby se enfrenta al hermano del Phyllis, Meteon el Phyllis. Con Heroes in Another Dimension, la historia es una continuación de la historia principal, mostrando qué pasó con Inés y las tres hermanas magas después de ser liberados del interior de Void durante el combate final. Resulta que Inés terminó siendo absorbido por una brecha dimensional que lo encerró en Another Dimension, cosa que parece ser representada en el modo Quest Star, donde al derrotar a Inés con Magolor, Suzy o Taranza, este caerá al suelo y será absorbido por la piscina de Devain Terminus, y las tres hermanas magas las cuales fueron corrompidas por la energía oscura de Void, al ver eso intentaron buscarlo y rescatarlo sin éxito. En paralelo, los Hama Corazones que afectaron a Westy Woods, Krako, Meta Knight y King Dedede, tomaron sus espíritus y terminaron en otra dimensión donde darían forma a versiones alternas de estos personajes, los cuales serían conocidos como los Cuatro Reyes Celestiales de la otra dimensión, alto nombre. Estos nuevos enemigos se harían con las 4 lanzas corazón de los héroes que sellaron a Void, lo que obligó a Kirby y los Star Allies a dirigirse de regreso a Devain Terminus, donde había 4 portales que llevaban a cada uno de los 4 reyes. Cada que derrotaban a uno y volvían con una de las lanzas, la zona de Devain Terminus se iba deteriorando más y el suelo parecía reflejar otras dimensiones, específicamente las Hype Zones creadas por Zero, hasta que finalmente recuperaron todas, lo que haría que el lugar estuviera en completas ruinas y cubierto de oscuridad, mientras que el líquido en el suelo reflejaba la otra dimensión. De repente, saldría una especie de Hama Corazón de gran tamaño, el cual sería atravesado por las 4 lanzas, lo que liberaría de su interior a Inés, el cual había sido corrompido por la energía oscura del mismo, volviéndose aún más loco que antes. Kirby y compañía lo enfrentan y al derrotarlo, harían acto de presencia las 3 hermanas, que, al ver lo que le pasó a su padre adoptivo y afectadas por la energía oscura, atacarían sin pensarlo mucho a Kirby y compañía. Una batalla impresionante donde solo el poder combinado de los Dream Friends era suficiente para finalmente derrotar a las 3 hermanas magas. Después,
Kirby les lanzaría un corazón de amistad con el que las curaría de la energía oscura. Ya calmadas y dándose cuenta de la situación, las hermanas realizarían una plegaria que disiparía la oscuridad que cubría la zona y traerían una Warp Star para que Kirby y sus amigos se pudieran ir. Al momento de que los héroes se fueran, dejarían caer un pequeño corazón de amistad sobre el cuerpo de Inés, lo que lo curaría completamente de la oscuridad y su locura, dándole un final feliz a la familia de las 3 hermanas magas. Sé que me extendí con Heroes in Another Dimension, pero mi amigo Gerson hizo un gran esfuerzo buscando información al respecto, así que no podía dejarlo muy resumido como los demás, que son más fáciles de entender que este. Pero antes de terminar, hablaré de los finales alternos o no canónicos o no principales de Outriders y la trilogía de Dark Matter. En el final malo de Dreamland 2 no pasa nada, solo Dark Matter no sale del cuerpo de Dedede al no conseguir los pedazos de arcoíris, y te dejan como con un fin con signo de pregunta, como si no fuera el verdadero final. Lo mismo pasa en Dreamland 3 al no conseguir los corazones de amistad, pero aquí te muestran a la nube de Dark Matter aún en el cielo del planeta. Y con 64, cuando Kirby y sus amigos se van de Repulse Star, la reina Hada da una sonrisa siniestra, dejando en claro que no había sacado un buen final por no conseguir los pedazos del cristal. Además, el arte de Zero 2 en los créditos es diferente cuando sacas este final, siendo menos claro que el del final bueno. Y con Outriders, diré los finales que no dije en mi video del juego. Estos se consiguen cuando no reúnes todas las naves Airride. Kirby enfrenta a Gigantes normal, dejándolo inmóvil para ser destruido, teniendo una carrera contra Noir Dedede para ver quién lo destruye. Si Noir Dedede lo destruye, este termina muriendo, ya que como es Sora, y su cuerpo original está en Gigantes, este termina por morir al destruirse. Mientras que con Kirby, este lo destruye, y Sora termina desapareciendo al ver un atardecer, y muestran cómo Nova se va alejando de Popstar al final. Obviamente ninguno de estos finales son el verdadero, pues el verdadero es el que conté en el video de Outriders. Tiene unos errores, pero con la historia principal está mayoritariamente bien. Y con eso ha sido todo, espero les haya gustado. Quiero agradecer a mi amigo Gerson que me ayudó con info y a revisar varias cosas. En fin, pueden decirme sus opiniones al respecto en los comentarios. Nos vemos y hasta la próxima.